Imagina que te despiertas antes del amanecer. El cielo todavía está oscuro, pero el capataz ya está gritando. Tu cuerpo duele. Tus manos están llenas de ampollas. Ayer cargaste bloques de piedra que pesaban más que cualquier cosa que tu mente pueda procesar. Y hoy, cuando el sol apenas empieza a asomar en el horizonte del desierto egipcio, ya estás de pie, con el estómago vacío, listo para hacerlo todo de nuevo. No tienes nombre en este lugar. Tienes un número. Una herramienta. Eres propiedad del faraón. Esta no es una historia de ficción. Esto ocurrió en algún lugar del antiguo Egipto, alrededor del año 300 a.C., miles de hombres y mujeres vivían exactamente así. Trabajaban hasta morir. Sufrían en silencio. Y muchos de ellos habían nacido en esclavitud, sin saber si algún día existiría una salida. Pero hoy vamos a entrar en ese mundo. Vamos a caminar por las arenas de Egipto, vamos a sentir el peso de esas cadenas invisibles, y vamos a entender profundamente lo que significaba ser esclavo en uno de los imperios más poderosos de la historia antigua. Porque solo cuando comprendamos el tamaño de esa oscuridad, podremos entender la magnitud del milagro que estaba por llegar. Y ese milagro tenía nombre, Moisés. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos hoy va a cambiar para siempre la forma en que lees el libro del Éxodo. Antes de que podamos hablar de liberación, tenemos que hablar de la prisión. Y no nos referimos a una prisión con rejas de hierro. Nos referimos a algo mucho más sofisticado, mucho más cruel, un sistema completo de dominación que abarcaba el cuerpo, la mente y el espíritu. El Egipto del siglo XIII a.C. era la superpotencia del mundo antiguo. El faraón Ramsés II gobernaba un territorio inmenso que se extendía desde las orillas del Mediterráneo hasta las profundidades de Nubia. Era considerado un dios viviente. Su palabra era ley absoluta. Y para sostener ese imperio de magnificencia, necesitaba algo fundamental, mano de obra. Mucha. Abundante. Gratuita. Cuando abrimos el libro del Éxodo en el primer capítulo, encontramos una descripción que debe hacernos detenernos. La Biblia dice que los egipcios hicieron la vida amarga a los hijos de Israel con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Cada palabra de ese versículo es una capa de sufrimiento que vale la pena desenterrar. El pueblo hebreo había llegado a Egipto en tiempos de José, el soñador. Habían venido como refugiados del hambre, recibidos con gracia bajo la protección de ese líder que había ganado el favor del faraón. Pero los siglos pasaron. Los faraones cambiaron. Y lo que una vez fue acogida se convirtió en terror político. El texto bíblico lo dice con claridad fría: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Esa frase cambia todo. Porque cuando los poderosos olvidan la historia, los vulnerables pagan el precio. Este nuevo faraón miró al pueblo hebreo y lo vio con ojos de miedo. Eran numerosos. Eran fuertes. Estaban creciendo. Y en la mente de un gobernante inseguro, una minoría que crece es una amenaza que hay que aplastar. Entonces tomó una decisión: esclavizarlos. Pero la esclavitud nunca viene de golpe. Viene de a poco. Primero son los impuestos. Luego el trabajo forzado. Luego las restricciones. Y antes de que las generaciones siguientes puedan recordar lo que era ser libres, ya nacen dentro de las cadenas sin saber que existe otro mundo posible. Detente un momento y piensa en esto: ¿cómo sería tu vida si hubieras nacido sin la posibilidad de elegir? Sin poder decidir dónde vivir, con quién casarte, a qué trabajo dedicarte. Sin derecho a decir no. Sin voz. Sin futuro propio. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes sentirlo? Eso era lo que vivían los hijos de Israel cada día en Egipto. Ahora cerremos los ojos por un momento y viajemos. Es el amanecer en el año 280 a.C., en las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés, construidas precisamente por las manos de estos esclavos. El aire huele a lodo del Nilo mezclado con paja. El calor ya empieza a trepar por la piel aunque el sol apenas acaba de nacer.
Los hombres hebreos se levantan en condiciones que difícilmente podemos describir sin sentir incomodidad. Sus viviendas son chozas de barro, apiñadas unas sobre otras, sin privacidad, sin ventilación, sin comodidad. Duermen en el suelo. Sus ropas son mínimas. Su alimentación, aunque suficiente para mantenerlos en pie y trabajando, es calculada con precisión cruel, lo justo para que el cuerpo funcione, lo mínimo para que no haya energía sobrante para la rebelión. Arqueólogos modernos que han excavado en zonas del delta del Nilo han encontrado evidencias de asentamientos de poblaciones semíticas que corresponden exactamente al periodo bíblico. Han encontrado restos de herramientas, hornos para fabricar ladrillos, y una densidad de habitación que habla de condiciones muy duras. La arqueología, en este caso, no contradice la Biblia. La ilumina. Los hombres marchaban hacia los campos de construcción en grupos, vigilados por capataces egipcios que llevaban látigos. No era una metáfora. El látigo era real. El Éxodo menciona literalmente a los capataces y a los exactores que oprimían al pueblo. En el antiguo Egipto existían registros administrativos de supervisores de trabajo forzado. Era un sistema burocrático de opresión. Cada día de trabajo estaba documentado. Cada cuota de ladrillos tenía que cumplirse. Y esa cuota era brutal. Fabricar ladrillos en el antiguo Egipto requería mezclar barro del Nilo con paja, moldearlo en bloques rectangulares y dejarlo secar al sol ardiente. Un trabajador adulto podía producir entre 200 y 400 ladrillos al día, dependiendo de las condiciones. Pero la demanda de los proyectos faraónicos era insaciable. Las ciudades, los templos, los almacenes, los palacios. Todo requería millones y millones de bloques. Y cuando la cuota no se cumplía, las consecuencias eran físicas e inmediatas. El Éxodo registra un momento especialmente revelador, cuando Moisés regresa de su primer encuentro con el faraón y éste, lejos de liberar al pueblo, decide castigarlo aumentando la carga. A partir de ese momento, los hebreos tendrían que recolectar su propia paja para hacer los ladrillos, sin reducción de la cuota. El faraón llama al pueblo perezoso. Es una táctica de humillación psicológica que los opresores han repetido a lo largo de toda la historia humana, hacerte creer que tu sufrimiento es tu propia culpa. Pero la esclavitud en Egipto no era solamente física. Había una dimensión invisible, pero quizás más devastadora, el ataque a la identidad. Cuando el faraón ordenó que todos los niños varones hebreos que nacieran fueran arrojados al río Nilo, no estaba simplemente intentando controlar la población. Estaba intentando borrar un pueblo. Estaba atacando el futuro mismo de una nación. Es un acto de lo que hoy llamaríamos genocidio cultural y demográfico. Piénsalo con la profundidad que merece, cada familia hebrea que esperaba el nacimiento de un hijo varón vivía en terror. Las madres parían en silencio, rezando para que los capataces no oyeran los llantos del recién nacido. Los padres miraban a sus hijos con una mezcla de amor y pánico. Amar a un hijo en esas condiciones era también aterrorizarse por él. Y es en medio de ese terror donde nace Moisés. Una madre cuyo nombre la Biblia preserva con honor, Jocabed, da a luz a un niño y lo esconde durante 3 meses. 3 meses de secreto. 3 meses de miedo. 3 meses de amor resistiendo al poder más grande de su mundo. Cuando ya no puede ocultarlo más, hace lo impensable, lo envuelve en una cesta de juncos, la cubre con brea y asfalto, y lo pone a flote sobre el río Nilo. Ese momento es uno de los más cinematográficos de toda la Biblia. Imagina la escena, el Nilo en la mañana, sus aguas verdes y densas, los papiros creciendo en las orillas, el sonido del agua y de los pájaros. Y esa madre que coloca a su hijo en el río, el mismo río en el que el faraón ordena matar a los niños hebreos, y lo suelta. Lo suelta. No porque no lo ame, sino porque amarlo es soltarlo. Porque quedarse con él significaría su muerte segura. Porque a veces el acto de mayor amor es confiar al otro a la providencia de Dios. Hermana de Moisés, Miriam, una niña, queda vigilando desde lejos. Y entonces ocurre lo que ninguna mente humana habría podido planear, la hija del faraón, la princesa de Egipto, la misma hija del hombre que ordenó la matanza, baja al río a bañarse. Encuentra la cesta. Abre la cesta.
Y cuando el niño llora, su corazón se abre. En ese llanto está contenida toda la vulnerabilidad humana. Y ante ella, hasta el corazón de la realeza se dobla. ¿Alguna vez has sentido que Dios colocó a las personas correctas en tu camino en el momento exacto en que más las necesitabas? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia es la evidencia de que Dios trabaja incluso en los lugares donde menos lo esperamos. Moisés crece en el palacio del faraón. Tiene acceso a educación, a cultura, a poder. Los escritos del historiador judío Flavio Josefo lo describen como alguien de inteligencia extraordinaria, bien formado en las letras y las artes militares egipcias. Era, en todos los sentidos externos, un príncipe. Pero había algo que ningún palacio podía borrar: sabía quién era. Y ese conocimiento de identidad es lo más poderoso que un ser humano puede poseer. Los esclavos pueden quitarte la libertad. Pueden quitarte el nombre. Pueden quitarte la comodidad. Pero no pueden quitarte quién eres, a menos que tú se los permitas. Moisés lo sabía. Y un día, ese conocimiento explotó. Vio a un capataz egipcio golpeando a un hebreo. A uno de los suyos. La Biblia dice que miró a uno y a otro lado, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Ese acto es complejo, moralmente tenso, y la Biblia no lo presenta como algo que debemos imitar. Pero nos dice algo fundamental sobre Moisés: la injusticia le era insoportable. Hay personas que nacen con esa intolerancia al sufrimiento ajeno, que no pueden ver una crueldad sin que algo en su interior se sacuda. Moisés era una de esas personas. Y Dios, a lo largo de toda la historia bíblica, ha elegido a personas así para las misiones más grandes. El problema es que Moisés todavía no sabía cómo canalizar eso. Actuó con fuerza, sí. Pero actuó solo. Actuó con miedo. Y cuando el faraón se enteró, Moisés tuvo que huir. 40 años en el desierto de Madián. 40 años de silencio, de pastorear ovejas, de vivir lejos del poder y del ruido del mundo. Dios frecuentemente prepara a sus instrumentos en el desierto. No en los palacios. No en los auditorios llenos de gente. En el silencio. En la soledad. En la espera que parece no tener sentido. Mientras Moisés pastoreaba ovejas en Madián, el sufrimiento en Egipto no había disminuido. Todo lo contrario. La Biblia dice algo que debe hacernos detener la lectura: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Subió a Dios el clamor de ellos. Esa frase está cargada de teología, de historia y de esperanza. Porque implica algo radical: Dios escucha. El Dios de la Biblia no es un ser distante e indiferente que observa el sufrimiento humano desde las alturas con frialdad. Es un Dios que oye los gemidos de los oprimidos. Que los registra. Que los recuerda. El texto dice que Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. 4 verbos consecutivos: oyó, se acordó, miró, reconoció. Es como si Dios se inclinara desde la eternidad hacia la historia humana y dijera: los veo. Estoy aquí. No los he olvidado. Y entonces llegó el momento de actuar. Y el instrumento elegido era un pastor de 80 años que hablaba con dificultad y que probablemente sentía que su mejor época había quedado atrás. Una zarza que ardía pero no se consumía. Eso vio Moisés en el monte Horeb. Un fuego que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Y en medio de ese fuego, una voz: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. 2 palabras. Pero son 2 de las palabras más importantes que un ser humano puede pronunciar delante de Dios. Porque heme aquí no es solo una respuesta. Es una disponibilidad. Es decir, aquí estoy, con todo lo que soy y todo lo que tengo, incluyendo mis miedos y mis dudas. Y Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. He descendido para librarlos.
Cuando los dioses del mundo antiguo eran caprichosos, inaccesibles, amantes del poder y ajenos al dolor humano, el Dios de Israel declaraba algo radicalmente diferente: descendía. Se involucraba. Se comprometía con la causa de los que no tenían poder, de los que sufrían, de los que gemían en la oscuridad sin que nadie los escuchara. Esa es la esencia de la fe que atraviesa toda la narrativa bíblica, un Dios que no observa desde lejos, sino que entra en la historia. Y eligió a Moisés para ser su voz, su brazo extendido, su instrumento. Moisés protestó: ¿Quién soy yo para ir al faraón? Reconoció su debilidad, sus limitaciones de habla, su historia de fracasos. Y Dios respondió con una de las frases más poderosas de toda la Escritura: ve, porque yo estaré contigo. La pregunta de Moisés era: ¿quién soy yo? La respuesta de Dios no fue un currículo. No fue una lista de habilidades. Fue una presencia: yo estaré contigo. Eso cambia todo. Cuando el Dios del universo camina contigo, las circunstancias siguen siendo difíciles, pero ya no son definitivas. Ahora quiero preguntarte algo importante, y me gustaría que lo escribas en los comentarios porque creo que esta reflexión puede ayudar a alguien más que está viendo este video. ¿Hay algo en tu vida en este momento en que sientes que el peso es demasiado, que el clamor de tu corazón sube pero parece que nadie lo escucha? Porque la historia de Moisés nos dice que Dios oye. Dios ve. Y en el momento que Él determina, actúa. Lo que siguió fue una confrontación épica entre dos visiones del mundo. Por un lado, el faraón, representante de todo el poder humano organizado, de la riqueza acumulada sobre las espaldas de los oprimidos, de la divinidad autoproclamada que no rinde cuentas a nadie. Por el otro, Moisés, un anciano con un cayado, representando al Dios invisible que afirma ser el creador de todo. Deja ir a mi pueblo fue la demanda. Simple, directa, inapelable. Y el faraón dijo que no. Entonces comenzaron las plagas. Y cada una de ellas no era solo un desastre natural. Era un mensaje teológico dirigido a los dioses específicos de Egipto. El Nilo convertido en sangre era una declaración contra Api, el dios del río. Las ranas contra Eket, diosa de la fertilidad. Las tinieblas contra Ra, el poderoso dios Sol, considerado la deidad principal del panteón egipcio. Cada plaga era Dios desmontando sistemáticamente el sistema religioso que sostenía la opresión. Estaba diciendo: sus dioses no pueden protegerlos. Sus dioses no son dioses. Yo soy el único Señor. Y el faraón endureció su corazón una y otra vez. La Biblia describe este endurecimiento de forma que ha generado debates teológicos durante siglos. A veces dice que el faraón endureció su propio corazón, otras dice que Dios lo endureció. Lo que los estudiosos de la Escritura nos dicen es que cuando una persona sistemáticamente elige el orgullo por encima de la verdad, llega a un punto en que ese orgullo se convierte en la cárcel de su propia alma. El faraón tenía oportunidad tras oportunidad de cambiar. Y eligió no hacerlo. El poder que no se somete a nada más grande que sí mismo termina destruyéndose. Y entonces llegó la noche más oscura. La 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Antes de esa noche, Dios le dio a Moisés instrucciones que fundaron una de las tradiciones religiosas más poderosas de la historia, la Pascua. Cada familia hebrea debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo, y pintar con su sangre los dinteles y los postes de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara sobre Egipto, la sangre sería la señal. Donde hubiera sangre, la muerte pasaría de largo. Pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua en hebreo, Pesaj. El paso por encima. La muerte que no entra donde la sangre está. Esa noche en Egipto debió ser indescriptible. Los hebreos comieron de pie, con el cayado en la mano, listos para partir. No era la cena de alguien que se queda. Era la cena de alguien que está a punto de moverse. Vestidos para el viaje. Con los pies calzados. Con el corazón acelerado entre el miedo y la esperanza. Y a medianoche, un grito recorrió toda la tierra de Egipto. El faraón mismo perdió a su hijo primogénito. No había casa donde no hubiera un muerto. El mismo sistema que había ordenado arrojar al río a los bebés hebreos experimentó ahora la pérdida.
La ley que habían sembrado volvió sobre ellos. La Biblia no presenta esto como venganza. Lo presenta como justicia. Y hay una diferencia. La venganza pertenece a los humanos y se regodea en el dolor ajeno. La justicia pertenece a Dios y restaura el orden moral de la creación. El faraón llamó a Moisés en medio de la noche. Y dijo las palabras que ningún corazón duro puede sostener para siempre cuando el dolor toca lo más íntimo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor, como habéis dicho. Los hebreos salieron. Después de generaciones en esclavitud. Después de siglos de llorar en silencio. Después de tanto dolor acumulado que parecía imposible que pudiera terminar. Salieron. La Biblia dice que eran aproximadamente 600.000 personas, sin contar mujeres y niños. Una nación en movimiento. Y no salieron con las manos vacías. El texto dice que los egipcios les dieron joyas de plata, de oro y vestidos. Lo que habían construido con sus manos regresó a ellos de otra manera. La deuda histórica, simbólicamente saldada. Salieron de noche. Y una columna de fuego los guió. Porque cuando Dios saca a alguien de la oscuridad, pone una luz en su camino. Pero el faraón volvió a cambiar de parecer. El poder que ha tenido control durante tanto tiempo no suelta fácilmente. Mandó a su ejército tras ellos. Los carros de guerra más poderosos de la era antigua perseguían a un pueblo de esclavos recién liberados, sin ejército, sin armas, con ancianos y niños entre ellos. Llegaron al Mar Rojo. No había escape visible. Y en ese momento de terror absoluto, Moisés dijo algo que ha resonado a través de los siglos con la fuerza de un trueno: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estad firmes. Estén quietos. Vean lo que Dios hará. A veces la mayor acción de fe no es correr. Es quedarse quieto y confiar. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el mar se abrió. Hay algo que quiero que pensemos juntos antes de cerrar. Durante 400 años, el pueblo hebreo vivió en esclavitud. 4 siglos. Eso es más tiempo del que llevan muchas naciones modernas existiendo. Generación tras generación nació sin saber lo que era la libertad. Sin recordar la promesa. Sin ver el cumplimiento. Pero el cumplimiento llegó. No en el tiempo que ellos querían. No en la forma que hubieran esperado. Pero llegó. Y lo que esto nos dice a nosotros, personas que vivimos miles de años después, es que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Que el sufrimiento que parece eterno puede tener un fin que nuestros ojos todavía no pueden ver. Que Dios no olvida a los que gimen en silencio. Que el clamor que sube al cielo no cae en el vacío. La historia de Moisés y de la liberación de Egipto no es solo una historia del pasado. Es un mapa de cómo Dios actúa en la historia humana. Es la declaración más poderosa que existe de que Él está del lado de los vulnerables, de los oprimidos, de los que no tienen voz. Y si hoy estás en tu propio Egipto personal, en una situación que siente como esclavitud, en un dolor que parece no tener salida, quiero que escuches esto con todo tu corazón: Dios ya te vio. Ya oyó tu clamor. Y está preparando tu liberación. No desistas antes de que llegue. Antes de terminar, quiero hacerte una última pregunta, y me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. ¿Qué es lo que más te impacta de esta historia? ¿El sufrimiento de los esclavos, la valentía de Moisés, o el hecho de que Dios eligió a alguien aparentemente ordinario para una misión extraordinaria? Cuéntame, porque esas conversaciones son las que hacen que este canal valga la pena. Si este video tocó tu corazón, dale like ahora mismo. No es un favor para nosotros, es una forma de decirle al algoritmo que este tipo de contenido importa, que las historias bíblicas contadas con profundidad merecen llegar a más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada semana traemos historias como esta, profundas, bien investigadas, contadas con el respeto que la palabra de Dios merece y con el corazón puesto en cada palabra. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios no olvida a los que sufren. A veces un video llega a la persona correcta en el momento exacto.
sé el instrumento de ese encuentro. Hasta el próximo video. Que Dios te guarde y te lleve siempre hacia adelante.